La mentira que te dijeron cuando eras niña. Un relato para reconocer la voz que te dijo que no eras suficiente y aprender a escuchar la tuya. Por Isabela Olmos de Libros para Mujeres. Algo en ti sabe que hay una voz que no te ha dejado en paz. Una voz que aparece cuando te miras al espejo, cuando cometes un error, cuando alguien te da un cumplido que no logras creer del todo. Una voz que te dice con distintas palabras, pero siempre el mismo mensaje: no eres suficiente. Y esa voz llega con consecuencias, porque cuando una mujer cree que no es suficiente, esa creencia no se queda guardada en un rincón del pecho. Se expande, se mete en el trabajo, en el amor, en las amistades, en la capacidad de crear dinero, en la manera de mirarse al espejo, en la forma de pedir o de no pedir. Todo, absolutamente todo, se ve teñido por esa creencia. Esta es la historia de Mariana, pero si escuchas con atención es posible que también sea la tuya. Respira profundo, suelta los hombros y caminemos juntas. Mariana llevaba una voz dentro. No era una voz que escuchara con los oídos, era más profunda que eso. Vivía en el pecho, justo detrás del esternón, y hablaba sin que nadie más pudiera oírla. Hablaba cuando Mariana se preparaba para una presentación importante y pasaba la noche anterior incapaz de dormir. ¿Y si la embarras? ¿Y si se dan cuenta de que no sabes tanto como creen? Hablaba cuando un hombre la miraba con interés y ella bajaba los ojos primero, convencida de que el error estaba en algún lugar que ella todavía no había descubierto. No puede ser para ti. Tarde o temprano va a ver lo que realmente eres. Hablaba cuando lograba algo que había costado meses de trabajo, cuando finalmente el proyecto salía, cuando el jefe la felicitaba. Fue suerte. La próxima vez te van a descubrir. Y hablaba sobre todo en los momentos de silencio, en esos domingos lentos donde no hay nada que hacer y la mente empieza a pasarle factura a todo. Ahí era cuando la voz se volvía más feroz, más precisa, más implacable. Mariana nunca cuestionó esa voz. ¿Por qué lo haría? Era la única voz que había escuchado toda su vida. Tenía 36 años cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Era un martes sin nada especial. Mariana estaba en el supermercado pensando en si compraba el arroz de siempre o probaba otro, cuando escuchó a una mamá hablarle a su hija pequeña. La niña había derramado el jugo. Un vaso pequeño, un charco pequeño. La mamá se agachó, le tomó la carita entre las manos y le dijo con una voz fría, cortante, que cortaba el aire del pasillo: ¿por qué siempre haces todo mal? ¿Es tan difícil no ser torpe? La niña bajó la cabeza. No lloró, solo asintió, como si ya lo supiera, como si esa fuera una verdad que llevaba un tiempo aprendiendo. Mariana se quedó paralizada entre los cereales y las conservas, el arroz en la mano, los ojos fijos en esa niña que asintía en silencio, porque acababa de reconocer algo que le heló el pecho. Esa voz fría, cortante, que le decía a la niña que siempre hacía todo mal, era exactamente la misma voz que vivía dentro de ella desde que tenía memoria. Esa noche Mariana no pudo dormir. Se quedó mirando el techo con el ventilador girando despacio y por primera vez en 36 años se hizo una pregunta que nunca antes había cruzado su mente. ¿Cuándo fue la primera vez que escuché esa voz? Y más importante, ¿la elegí yo? ¿O alguien me la instaló sin pedirme permiso? Esa noche, sin saberlo, Mariana había comenzado el viaje más importante de su vida. Capítulo 2. Lo que hace una voz que no es tuya.
Antes de seguir con la historia de Mariana, necesito que nos detengamos aquí un momento. Necesito que miremos juntas lo que hace esa voz cuando se instala en una mujer, lo que realmente hace, porque no soy suficiente no es solo una frase triste que se dice de vez en cuando, es una creencia y las creencias crean tu realidad. Las creencias deciden lo que ves y lo que no ves. Las creencias construyen el mundo en el que vives. Cuando una mujer carga la creencia de que no es suficiente, esa creencia entra en su vida laboral y le dice: ¿para qué vas a pedir ese aumento si hay otros más capaces que tú? Y entonces no pide. Y entonces el dinero no llega. Y entonces la creencia se confirma. ¿Ves? No eres suficiente. Entra a su vida amorosa y le dice: este hombre tan bueno no puede ser para ti, algo le va a faltar, algo le va a fallar. Y cuando lo descubra, se va a ir. Y entonces ella se adelanta al abandono o elige hombres que ya llevan escrito en la frente que no van a quedarse porque algo en ella cree que eso es lo que merece. Entra a sus relaciones y le dice: si digo lo que pienso de verdad, si muestro lo que necesito de verdad, los voy a perder. Y entonces calla. Y entonces se achica, y entonces vive en las relaciones como una versión disminuida de sí misma, cuidando que nadie vea demasiado porque tiene miedo de que lo que vean no sea suficiente. Y entra hasta en su capacidad de crear dinero, de construir proyectos, de materializar sueños, porque cuando no te crees suficiente, crees que la vida es escasa, que si alguien más gana tú pierdes, que los recursos son limitados y que hay que pelear por ellos. Y desde esa creencia de escasez, algunas mujeres compiten de manera desleal. Otras se sabotean a sí mismas antes de que alguien más lo haga y otras simplemente se rinden antes de intentarlo. Y hay algo más que no se dice tan seguido, pero que es real. Cuando no te crees suficiente, a veces hace daño, no porque seas mala persona, sino porque desde la carencia se actúa de maneras que lastiman, se miente para protegerse, se manipula para controlar, se maltrata para sentir poder sobre algo cuando por dentro se siente que no se tiene poder sobre nada. La mujer que no se cree suficiente puede convertirse en la que destruye lo bueno porque no cree que lo merezca, en la que aleja a quienes la aman porque está convencida de que tarde o temprano la van a dejar, en la que compite en lugar de colaborar porque cree que no hay espacio para todas. Y al otro extremo, la misma creencia que lleva a algunas al dolor y a la resignación, lleva a otras a la rabia. A esa rabia sorda, constante, que no sabe muy bien a dónde apuntar, pero que siente que el mundo le debe algo. A la frustración de saber que hay algo grande dentro, pero no poder alcanzarlo porque una voz te dice que no eres suficiente para tenerlo. Dolor o rabia, resignación o explosión. Dos caras del mismo abismo. El abismo de la mujer que no se cree suficiente. Pero escucha bien lo que viene ahora. Eso no es todo lo que eres, es solo lo que has creído hasta hoy. Y las creencias se pueden cambiar. Volvamos a Mariana para que veas cómo. Capítulo 3. El mercado de las voces. Esa misma semana Mariana soñó con un mercado. No era un mercado normal, no había frutas, ni telas, ni especias. En los puestos se vendían voces. Estaban en frascos de cristal etiquetados con nombres escritos a mano. Algunas brillaban desde adentro como si guardaran luz propia. Otras eran oscuras, casi negras, densas, como el humo detenido. Mariana caminaba entre los puestos sin entender muy bien qué hacía ahí.
cuando una anciana con delantal azul y manos que parecían haber amasado 1000 cosas en la vida, la llamó desde su puesto. ¿Buscas algo, hija? No sé, dijo Mariana. Solo miro. La anciana la observó unos segundos con unos ojos que parecían haber visto demasiado y al mismo tiempo no haber juzgado nada. Tú ya tienes una voz, dijo, señalando el pecho de Mariana. La traes aquí, la noto en tus hombros, en cómo caminas. Las mujeres que cargan voces ajenas siempre caminan así, encorvadas hacia adentro, como si quisieran ocupar menos espacio del que les corresponde. Mariana se quedó quieta. Algo en esas palabras le pegó directo en el centro. ¿Cómo sabe que la voz no es mía?, preguntó. Porque ninguna mujer nace creyendo que no es suficiente, respondió la anciana. Eso se aprende, y todo lo que se aprende tiene un origen. ¿Y cómo se sabe si la propia voz es prestada? La anciana miró con una calma que parecía anciana también. Fácil. Dime, ¿esa voz te habla como te hablaría alguien dispuesto a cuidarte profundamente, así como alguien quien cuida a un bebé? ¿O te habla como te hablaría alguien que tiene miedo? Mariana pensó en la voz, en cómo sonaba cuando se equivocaba en algo pequeño, en cómo sonaba cuando sonaba con algo grande, en su implacabilidad, en su falta de compasión, en su certeza de que siempre tenía razón. Y por primera vez en 36 años sintió que la respuesta no era la que creía. Ve al bosque de los ecos, dijo la anciana. Allí encontrarás el origen de tu voz. Necesitas verla antes de poder soltarla. ¿Y si no me gusta lo que encuentro? Lo que encuentres simplemente será información, respondió la anciana. Y tú decides qué hacer con ella. Siempre es mejor reconocer la información que perderte en hábitos, costumbres y creencias implantadas por otros. Mariana guardó esas palabras y caminó hacia el bosque. Capítulo 4. El bosque de los ecos. El bosque de los ecos era exactamente lo que su nombre prometía. Cada pensamiento que Mariana tenía, el bosque lo devolvía, no lo transformaba, no lo editaba, lo repetía tal cual, amplificado para que ella pudiera oírlo desde afuera por primera vez. Cuando Mariana pensó, ¿y si no encuentro el camino? El bosque lo repitió, ¿y si no encuentro el camino? ¿Y si no encuentro el camino? ¿Y si no encuentro el camino? Y al escucharlo desde afuera, Mariana reconoció algo que la detuvo en seco. Esa pregunta, ese tono, ese miedo específico a no encontrar el camino no era nuevo. Era la misma voz de siempre, vestida de pregunta. Cuando pensó, esto se siente imposible, el bosque lo devolvió. Esto se siente imposible, esto se siente imposible, esto se siente imposible. Y Mariana lo escuchó flotar en el aire y pensó, ¿cuántas veces he dejado de intentar algo porque en mi cabeza son exactamente como esta frase? Siguió caminando. El bosque siguió devolviendo. Y Mariana fue entendiendo algo que nunca nadie le había explicado de esta manera. La voz de adentro no era una opinión, era un eco que llevaba tantos años repitiendo lo mismo que ya sonaba a verdad. Llegó hasta un claro donde había un árbol enorme, antiguo, con las raíces expuestas como brazos que abrazan la tierra. Y al pie del árbol había una niña. Tenía el cabello de Mariana, los ojos de Mariana, pero estaba sentada con las rodillas al pecho, haciéndose lo más pequeña posible, como si creyera que entre menos espacio ocupara, menos posibilidades había de que algo malo pasara. Mariana se acercó despacio.
Se sentó a su lado en la tierra. ¿Quién eres?, susurró. La niña la miró. Soy la que estaba antes de la voz, respondió. La que existía cuando todavía no creías que no eras suficiente, la que corría sin miedo, la que preguntaba sin pedir permiso, la que existía con la naturalidad de quien no ha aprendido todavía que existir tiene condiciones. Mariana sintió algo romperse en el pecho, no de dolor exactamente, de reconocimiento. ¿Cuándo llegó la voz?, preguntó. La niña señaló hacia atrás, hacia algún punto en el tiempo. Llegó cuando eras pequeña, cuando tu sistema todavía no estaba listo para filtrar lo que era verdad de lo que era el miedo de otros. Mariana la miró sin entender del todo. Los seres humanos, explicó la niña con una sabiduría que parecía venir de un lugar más profundo que su edad. Nacemos con un sistema que los científicos llaman sistema reticular activador ascendente. Es el filtro del cerebro, el que decide qué información entra y qué información se queda afuera. Pero ese sistema, cuando somos niñas, no está completamente desarrollado. Es como una puerta que todavía no tiene cerradura. Todo entra, todo se cuela, todo se queda. Y como nuestra mente de niña no tiene la conciencia para cuestionarlo, lo que escuchamos de los adultos lo asumimos como verdad absoluta. No porque seamos tontas, sino porque nuestra mente todavía no sabe que los adultos también pueden equivocarse, que los adultos también tienen miedo, que los adultos también cargan sus propias voces prestadas y a veces las descargan en nosotras sin saber el peso que nos dejan. Mariana se quedó en silencio un momento, pensando en las palabras que había escuchado de niña. Las que dolieron, las que se quedaron, las que sin que ella se diera cuenta se convirtieron en instrucciones de cómo verse a sí misma. Entonces, dijo despacio, yo no elegí esa voz. No, respondió la niña. La adoptaste porque eras demasiado pequeña para saber que tenías otra opción. Y las personas que te la dieron tampoco la eligieron. Ellas también la recibieron de alguien más. Así viaja una creencia de generación en generación hasta que alguien se detiene, la mira de frente y decide que hasta aquí. Mariana respiró hondo. Por primera vez, la voz no le parecía tan suya. Capítulo 5. La mujer del lago. Al salir del bosque, Mariana encontró un lago. El agua era tan quieta que parecía un espejo perfecto, de esos que guardan el cielo entero sin que se les caiga nada. Sentada a la orilla había una mujer. No era joven ni vieja, era de esa edad que no se puede calcular, como si el tiempo hubiera decidido no marcarla demasiado. Tenía los pies descalzos en el agua fría y miraba su propio reflejo con una calma que Mariana nunca había visto en nadie y mucho menos en sí misma. ¿Puedo sentarme?, preguntó Mariana. Siempre hay espacio, dijo la mujer sin apartar los ojos del lago. Se sentaron en silencio un momento. El agua estaba quieta, los pájaros lejos. Mariana miró su reflejo y, como siempre sin invitarla, la voz llegó. Mira esas ojeras, la cara de cansada, nunca vas a ser suficiente. La escucho, dijo la mujer tranquila, como si pudiera oírla también. Mariana la miró sorprendida. La voz, dijo la mujer, se refleja en el agua. Cambia la manera en que ves tu propio rostro. Dime, ¿qué ves cuando te miras? Mariana miró de nuevo el lago. Veo lo que falta, confesó. Siempre lo que falta, nunca lo que está. La mujer asintió sin juzgar. ¿Sabes por qué pasa eso?, preguntó.
¿Sabes cómo funciona el cerebro cuando ha creído durante años una historia sobre sí mismo? Mariana negó con la cabeza. Las creencias, dijo la mujer, no son solo palabras que flotan en la mente, son conexiones neuronales, caminos físicos dentro del cerebro por donde viaja la información que hemos almacenado y decidido creer. Cada vez que repites un pensamiento, ese camino se hace más ancho, más profundo, más fácil de recorrer. Es como un río que con el tiempo va tallando su propio cauce en la roca. Cuando llevas años diciéndote que no eres suficiente, tu cerebro construye una autopista para ese pensamiento. Y entonces lo cree con una certeza que se siente como la realidad más concreta del mundo. ¿Y entonces no tiene remedio?, preguntó Mariana. La mujer sonrió. Todo lo contrario, tiene el remedio más poderoso que existe, la plasticidad del cerebro. El cerebro no es rígido, no es una estructura fija e inamovible, es uno de los órganos más plásticos que existen. Eso significa que puede cambiar, puede crear nuevas conexiones neuronales a cualquier edad. Puede construir nuevos caminos, nuevas autopistas para pensamientos que todavía no ha recorrido. Cuando empiezas a darle al cerebro una instrucción diferente, no de manera esporádica, sino de manera consciente y repetida, el cerebro empieza a construir esa nueva vía neuronal. Al principio es un caminito delgado, una trocha, pero con el tiempo, con la práctica, se va haciendo más ancho, más sólido, y la autopista vieja, la del no soy suficiente, va perdiendo tráfico, va quedando en desuso, va apagándose. Mariana escuchaba sin respirar, casi sin respirar. Entonces, sí es posible. No solo es posible, dijo la mujer, es lo que el cerebro está diseñado para hacer. Cambiar, aprender, reconstruirse. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Yo lo llamo esperanza con respaldo biológico. ¿Y la voz vieja?, preguntó Mariana. ¿Desaparece? Al principio no, fue honesta la mujer. Las conexiones viejas no se borran de un día para otro, o tal vez sí, pero por ahora, tal vez la voz va a seguir apareciendo. Pero hay una diferencia enorme entre una voz a la que le crees completamente y una voz que reconoces como un eco viejo que todavía no ha aprendido que ya no manda aquí. Cuando sabes que no es tuya, pierde su poder, no porque desaparezca, sino porque ya no le abres la puerta como si fuera la dueña de la casa. Mariana miró su reflejo en el lago, el mismo rostro de antes, pero algo en la manera de mirarlo se había movido 1 milímetro, y a veces 1 milímetro es suficiente para que todo empiece a cambiar de dirección. Capítulo 6. Lo que siempre fue verdad. Mariana se quedó sola a la orilla del lago. El agua estaba quieta, el bosque a sus espaldas guardaba silencio y por primera vez en mucho tiempo el pecho de Mariana también estaba quieto. No porque la voz hubiera desaparecido, sino porque Mariana había tomado una decisión. Abrió la boca, respiró hondo y habló en voz alta, sola, al borde del lago sin que nadie la escuchara excepto el agua y los árboles y ella misma. ¡Esa voz no es mía!, lo dijo simple, sin drama, como quien finalmente nombra algo que ya sabía, pero no se había atrevido a decir. Me la dieron cuando era niña, cuando mi sistema no estaba listo para cuestionarla, cuando mi cerebro no tenía todavía la herramienta de preguntarse si lo que los adultos decían era verdad o era su propio miedo hablando. Hizo una pausa, dejó que esa verdad cayera entera. Me la dieron personas que también la cargaban, que tampoco la eligieron, que hicieron daño sin saber el tamaño del daño que hacían. Y yo
La guardé porque era lo único que conocía, porque mi cerebro obediente construyó una autopista para ese pensamiento y lo visité todos los días durante 36 años. Silencio. Pero hoy lo devuelvo porque sé que no es mío. Y entonces, en el silencio que siguió, ocurrió algo extraño. Apareció otra voz, más suave, más adentro. Tan adentro que Mariana casi no la escuchaba porque la otra siempre hablaba más fuerte. Esta voz no juzgaba, no condicionaba, no medía. No tenía sí, ni cuándo, ni solo si cumples. Solo decía, aquí estoy, siempre estuve aquí, solo esperaba que hicieras suficiente silencio para escucharme. Mariana lloró, pero no de tristeza, lloró de reconocimiento. Cuando llevas mucho tiempo buscando algo en el lugar equivocado y de pronto lo encuentras exactamente donde siempre estuvo. Esa voz suave era ella, era la Mariana de antes de la voz prestada. Era la niña del bosque, crecida, esperando ser reconocida. Y en ese momento, al borde del lago, Mariana entendió algo que ninguna explicación le había podido dar. No eres suficiente. Nunca fue una descripción de lo que eras. Era una instrucción que alguien te dio sobre cómo verte. Y las instrucciones se pueden cambiar. Capítulo 7. Lo que realmente eres. Mariana se quedó un largo rato a la orilla del lago. El sol estaba bajando y el agua se volvió naranja, luego rosada, luego de ese violeta suave que solo existe en los atardeceres que nadie tenía planeado ver. Y en ese silencio dorado, algo en ella quiso saber más. No sobre la voz, sobre sí misma, sobre lo que era en realidad. La mujer del lago seguía ahí, un poco más lejos, con los pies todavía en el agua. «Oiga», dijo Mariana, ¿qué soy yo en realidad? Más allá de la voz y de las creencias y de las conexiones neuronales, ¿qué soy? La mujer se volteó a mirarla y sonrió de una manera que Mariana no había visto en nadie, sin ninguna prisa, sin ningún pero, sin ningún depende. «Eres energía», dijo, «como todo lo que existe». Energía que tomó forma, que decidió venir a experimentar la vida desde este cuerpo, desde este nombre, desde este momento en el tiempo. No viniste aquí a sufrir. Eso es importante que lo escuches bien. El sufrimiento no es la base de la vida. El sufrimiento es lo que pasa cuando nos alejamos de lo que somos, cuando vivimos con voces que no son nuestras, con creencias que no elegimos, con versiones de nosotras mismas que ni siquiera nos gustan. Pero eso no es todo lo que puedes ser. Mariana escuchaba con una atención diferente a la de siempre, como si estas palabras llegaran a un lugar que había estado cerrado con llave y ahora, de pronto, alguien encontrara la llave correcta. Tu versión más gozosa existe, continuó la mujer. Tu versión más divertida, más amorosa, más gloriosa. Esa mujer que se ríe a carcajadas sin preguntar si es demasiado, que pide lo que quiere sin disculparse por quererlo, que ama sin achicarse, que crea sin pedirle permiso al miedo. Esa mujer no es una fantasía, es una posibilidad real, una conexión neuronal que todavía no has construido del todo, pero que tu cerebro está completamente listo para construir. ¿Y cómo se llega a ella?, preguntó Mariana. Eligiendo, dijo la mujer, porque eso es lo que más nos cuesta aceptar, que tenemos el poder de elegir qué experiencias vivimos.
No todas, por supuesto. La vida tiene sus propios movimientos y no todo está en nuestras manos. Pero la manera en que nos vemos a nosotras mismas, la historia que nos contamos, las creencias desde las que actuamos, eso sí lo elegimos, aunque nos hayan enseñado a creer que no. La base de la vida no es el sufrimiento, la base de la vida es la experiencia, y dentro de esa experiencia tienes mucho más poder del que te han hecho creer. Mariana pensó en todos los años vividos desde la creencia que no era suficiente, en las oportunidades que no tomó, en los amores que alejó, en el dinero que no pidió, en las palabras que no dijo, en la mujer que fue haciéndose más pequeña para que la voz tuviera razón. Y luego pensó en lo que podía ser diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad no le pareció ridícula. Le pareció, aunque todavía frágil, real. Capítulo 8. El regreso. Cuando Mariana volvió a su vida, todo seguía igual. El tráfico, los correos, la ropa por doblar, el jefe que no siempre reconocía su trabajo, el espejo del baño que seguía siendo el mismo espejo, pero algo había cambiado. Ella, no de golpe, no de manera espectacular, de una manera más discreta y más profunda. Un día, en una reunión, dio una opinión y alguien la cuestionó. La voz vieja llegó, puntual, como siempre. ¿Ves? Tenías que haberte callado. Pero esta vez Mariana la reconoció. La miró de frente en su interior y pensó: esa no eres tú. Eres un eco viejo. Y los ecos no tienen por qué dirigir mi vida. Y respondió al cuestionamiento con calma, no perfectamente, pero desde ella. Otro día llegó una oportunidad de trabajo que antes hubiera descartado automáticamente. La voz vieja dijo lo de siempre: hay gente mejor que tú para eso. Y Mariana, por primera vez, no le creyó del todo. Aplicó, y aunque no la eligieron esa vez, algo más importante ocurrió. Se enteró de que aplicar no la destrozó, de que el mundo no se acabó, de que su valor no dependía del resultado. Y una noche, mirándose al espejo antes de dormir, escuchó la voz vieja comenzar su lista habitual de defectos. Y Mariana, en lugar de escucharla en silencio, como siempre, le habló de vuelta. Te escucho. Sé que llevas mucho tiempo aquí, pero ya sé quién eres y de dónde vienes, y hoy elijo darle más tráfico a otra voz. Y luego se miró al espejo y dijo en voz alta a su propio reflejo: soy suficiente. No porque lo haya logrado todo, no porque todos me lo digan, no porque haya perfeccionado algo. Soy suficiente porque existo, porque soy energía que tomó forma y vino a experimentar esta vida. Y eso desde siempre fue suficiente. El espejo no respondió, pero Mariana sintió algo que pocas veces había sentido mirándose: paz. No la paz de quien ya lo tiene todo resuelto, la paz de quien sabe que está en el camino correcto. Reflexión final. La historia de Mariana es la historia de millones de mujeres. Mujeres que en algún punto de su vida recibieron una voz que no pidieron, que la adoptaron porque eran demasiado pequeñas para cuestionarla, que la cargaron durante años creyendo que era suya y que desde esa voz construyeron una vida que se sentía siempre un poco más pequeña de lo que debía ser. Hoy quiero que te quedes con algo que es al mismo tiempo muy simple y muy profundo. Una mentira no se vuelve verdad porque la hayas creído mucho tiempo. Tu cerebro construyó una autopista neuronal para el pensamiento de que no eres suficiente, y esa autopista se siente como la realidad más sólida del mundo, pero no lo es. Es solo un camino muy transitado y los caminos se pueden cambiar.
La ciencia lo confirma, el cerebro es plástico, maleable, capaz de construir nuevas conexiones a cualquier edad, capaz de aprender que lo que creyó no era verdad, capaz de crear nuevas autopistas para pensamientos que todavía no ha recorrido, pero que ya son posibles. Tu versión más gozosa existe, tu versión más divertida, más amorosa, más gloriosa, la que ama sin achicarse, la que pide sin disculparse, la que crea sin pedirle permiso al miedo, la que sabe que la vida no es escasa, que hay espacio para todas, que el éxito de otra no le quita nada a ella. Esa mujer no es una fantasía, es una conexión neuronal que puedes empezar a construir hoy. Cierra los ojos un momento, respira y di en voz alta o en silencio lo que tal vez nunca nadie te enseñó a decir. Soy suficiente, no por lo que produzco, no por lo que logro, no por cómo me ven. Soy suficiente porque existo, porque soy energía que vino a vivir su versión más gozosa y eso nunca estuvo en discusión. ¿Cuál es la voz que llevas dentro? ¿La elegiste tú o alguien te la dejó cuando eras demasiado pequeña para saber que podías decir no? ¿Y estás lista hoy para empezar a darle tráfico a otra? Porque al fondo de todo ese ruido hay una voz que te ha estado esperando. Tu voz, suave, sin condiciones, sin miedo, diciéndote lo que siempre fue verdad. Siempre fuiste suficiente, desde el primer día, sin que nadie tuviera que confirmarlo. Soy Isabela Olmos, gracias por estar aquí, gracias por darte este tiempo, gracias por atreverte a escuchar una historia que quizás tocó algo que llevas un tiempo sin querer mirar. Si esta historia movió algo en ti, compártela con otra mujer que también lleve una voz que no es suya, porque hay muchas Marianas en el mundo y todas merecen saber que esa voz nunca fue suya. Recuerda que siempre mi amor y gratitud contigo, te veo en otro libro, en otro espacio de creación.